Bendecido día. El tema de hoy se titula Pedro, primer Papa. Le pedimos a nuestro Señor Jesucristo envíe su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros y nos conceda el don de la sabiduría para poder comprender su palabra y demos frutos abundantes. En ocasiones nos cuestionan de dónde nosotros cristianos católicos sacamos que Pedro fue el primer Papa. Y nos hacen preguntas como, ¿dónde dice la Biblia que Jesús lo nombró Papa o jefe de los apóstoles? Y la respuesta es simple, en ninguna parte lo encontraremos de manera explícita en la Biblia, ya que para responder a esta pregunta debemos de entender primero cuál es la esencia del papado, si no, nunca vamos a entender dónde está el papado en la Biblia. Debemos tener en cuenta que en la Biblia se encuentran verdades implícitas y verdades explícitas. Por eso, iniciemos por explicar la esencia del papado para poder reconocerlo a lo largo de la Escritura y la tradición. El papado es el ministerio del Pastor Supremo, con poder de jurisdicción, de mantener la unidad universal y la doctrina dentro de la Iglesia cristiana. Y ese ministerio lo ejerció Pedro y luego los obispos de Roma, desde los primeros siglos cristianos hasta el día de hoy. Analicemos la Sagrada Escritura y comprobemos si Pedro ejerció dicho ministerio a través de las siguientes 15 pruebas bíblicas. Primera prueba. Si hubo un día importante en la vida de Pedro, fue el día en que Jesús le cambió el nombre. Quizá al día de hoy nosotros no tenga mucho significado, pero en la antigüedad tenía una profunda importancia y mucho más cuando Dios mismo era quien lo cambiaba, ya que venía acompañado de un cambio de vida y una nueva función. Vamos a ver algunos ejemplos. En el libro del Génesis, en el capítulo 17, versículo del 4 al 5, vemos donde Dios le cambia el nombre a Abraham y ya no le dice no te llamarás más Abraham, sino tu nombre será Abraham. En Génesis 32, versículo 29, en adelante, no te llamarás Jacob, sino Israel. Ahora vayamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 42. Jesús, fijando su mirada en él, le dijo, tú eres Pedro, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Segunda prueba. Jesús edifica su iglesia sobre Pedro y le da una nueva identidad, para lo cual Jesús había escogido, entregando junto con un nuevo nombre. En el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 18. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tercera prueba. Le da las llaves a Pedro. En el Evangelio de Mateo, pero ahora en el capítulo 16, versículo 19, si observamos, utiliza la misma fórmula que David usó para darle las llaves a su mayordomo. Esto también lo vemos en el libro de Isaías, en el capítulo 22, versículo 22. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Ahora veamos en Isaías. Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Para los primeros cristianos sabían que eso implicaba tener un poder muy enorme, y si bien todos los apóstoles recibieron el poder de atar y desatar, como lo menciona el Evangelio de Mateo en el capítulo 18, versículo 18, solamente a Pedro le fueron entregadas las llaves. La similitud de esas palabras y la profecía de Isaías, donde se coloca a un mayordomo, no fue casualidad, ya que las funciones que ejercía el mayordomo al servicio del rey, con la máxima autoridad subordinada solo a la del propio rey y con un rol
de paternidad espiritual. Cuarta prueba. Pedro siempre es el primero de la lista de los apóstoles, donde se mencionan en la Sagrada Escritura. Veamos algunos ejemplos. En Mateo capítulo 10, versículo del 2 al 4, dice: los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y después vienen nombrados los demás. Otro ejemplo lo tenemos en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 13. Y cuando llegaron, subieron a la estancia superior donde vivían Pedro, Juan, Santiago. ¿Vemos? Primero es nombrado siempre Pedro. Y esto también lo encontramos en Marcos 3, versículo 16 al 19, y en Lucas 6, versículo del 13 al 16, donde Pedro es nombrado siempre primero antes que todos los apóstoles. Quinta prueba. Todos los apóstoles se encuentran en problemas, pero Jesús rezó por Pedro, haciendo énfasis en la misión de Pedro de confirmar en la fe a sus hermanos. Y esto lo encontramos en Lucas capítulo 22, versículo del 31 al 32. Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder de cribaros como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y cuando tú hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Sexta prueba. Pedro toma iniciativa como cabeza de la iglesia. Esto lo encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo del 15 al 26, donde Pedro toma la iniciativa para poder elegir quién ocupará el lugar de Judas. Hay otros ejemplos que no los leeré, pero pueden ustedes buscarlos en la Sagrada Escritura. Tenemos, por ejemplo, Hechos capítulo 2, versículo del 14 al 36, donde después de Pentecostés, Pedro toma la iniciativa para hablar ante la gente y proclamar la buena nueva. Otro ejemplo, Hechos capítulo 3, versículo del 6 al 9. Ahí Pedro realiza el primer milagro en nombre de Jesucristo. Hechos capítulo 10, versículo del 9 al 48. Pedro recibe revelación directa de Dios para tomar la decisión de bautizar a los gentiles. Séptima prueba. Aquí vemos cómo se realiza una pesca milagrosa cuando Jesús sube a la barca. Y esto lo encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, versículo del 1 al 11. Estaba él a la orilla del lago de Genesaret y la gente se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Cuando vio dos barcas, observemos que dice que había dos barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, Jesús subió a la barca de Simón y nos sigue narrando este relato bíblico donde se logra una pesca milagrosa cuando Jesús sube a la barca de Simón. Octava prueba. Esta la encontramos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, versículo del 5 al 7. Y entrando en el sepulcro vieron a un joven sentado en el lado derecho, vestido con una túnica blanca, y se asustaron. Pero él les dice: no asustéis, buscáis a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Ved el lugar donde le pusieron. Pero id a decir a sus discípulos y a Pedro que irá delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Si nos damos cuenta, aquí el ángel llama a Pedro como líder de los discípulos, al decir que él será el que irá delante de ellos. Novena prueba. Esta la encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículo del 4 al 6. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se inclinó y vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llega también Simón Pedro siguiéndole
entra en el sepulcro y ve las vendas en el suelo. Aquí nos damos cuenta que Pedro es el primero en entrar a la tumba de Jesús. 10ª prueba. Jesús ordena a Pedro apacentar a su rebaño, y esto lo encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, versículo del 15 al 17. Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro: Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Él le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez: Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez: Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez: ¿me quieres? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta a mis ovejas. Si observamos, es bastante llamativo este texto, porque si bien apacentar el rebaño es labor no solo de Pedro, sino de todos los pastores, aquí Cristo se dirige solo a Pedro, y Pedro no solo tendría la labor de pastorear las ovejas, sino también a los corderos, que son el resto de los apóstoles. Por eso es que le pregunta: ¿me amas más que estos? Obviamente refiriéndose a los demás apóstoles. Y si observamos las siguientes dos preguntas que le hace Jesús, solo le dice: ¿me amas? ¿Me quieres? Refiriéndose a las ovejas. 11ª prueba. La gente consideraba como líder a los apóstoles, al punto de que ponían a los enfermos en las calles para que la sombra del apóstol Pedro pasara sobre ellos para ser sanados. Y esto lo encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, versículo 15. Hasta tal punto que incluso sacaban los enfermos a las plazas y los colocaban en lechos y camillas para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cubriese a alguno de ellos. Segunda prueba. Pedro es el primer misionero. Sus primeros viajes los encontramos en el libro de los Hechos desde el capítulo 9. En el versículo 32 encontramos uno donde dice: Pedro, que andaba recorriendo todos los lugares, bajó también a visitar a los santos que habitaban en Lida. Y si comparamos los viajes de San Pablo, estos se empezaron a realizar a partir del capítulo 13 del mismo libro de los Hechos. 13ª prueba. Pedro es el que preside el primer concilio de Jerusalén en la historia, y esto lo encontramos narrado en todo el capítulo 15 del mismo libro de los Hechos. 14ª prueba. Pedro fue el primer apóstol al que Jesucristo se le presentó resucitado, y esto lo encontramos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo del 4 al 5, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12, también en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, versículo del 33 al 34. Y levantándose al momento se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. 15ª prueba. El nombre de Pedro aparece 162 veces en el Nuevo Testamento, y si lo comparamos con el nombre de los demás apóstoles, es el más mencionado, y esto indica la importancia de este personaje en la historia de la Iglesia. Quizá ahora nuestra duda pueda ser: ¿cuál es el origen de la palabra papa? Este es el nombre que recibe el sumo pontífice o puente o máxima autoridad de la Iglesia Católica Romana, obispo de la diócesis de Roma y jefe del Estado de la Ciudad del Vaticano. Procede del latín papas, que a su vez deriva del griego papas, con un significado de papá o padre espiritual,
y este término también se fundamenta en la Sagrada Escritura, en el libro de Isaías, en el capítulo 22, versículo del 21 al 22. Le revestiré de tu túnica con tu fajín, le sujetaré, tu autoridad pondré en su mano, y será él un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Y quizá también nos preguntemos, ¿por qué el Papa está en Roma? Esto es porque la tradición y la arqueología romana nos indican que Pedro murió en Roma, donde fue obispo. Este es el origen de la preeminencia del obispo de Roma sobre los demás obispos, sucesores de los apóstoles. También los padres de la Iglesia, de acuerdo con la promesa bíblica del primado, dan testimonio de que la Iglesia está edificada sobre Pedro y reconocen la primacía de éste sobre los demás apóstoles. Podemos citar a Tertuliano, a San Cipriano, a Clemente de Alejandría, San Cirilo de Jerusalén, San León Magno, por decir algunos. Para concluir, Cristo constituyó al apóstol San Pedro como el primero entre los apóstoles y como cabeza visible de toda la Iglesia, confiriéndole inmediata y personalmente el primado de jurisdicción. La cabeza invisible de la Iglesia es Cristo glorioso. Pedro hace las veces de Cristo en el gobierno exterior de la Iglesia militante y es, por tanto, el vicario de Cristo en la tierra. En el siguiente tema veremos cómo se han ido dando esta sucesión apostólica, garantizándonos la enseñanza de Cristo y la correcta interpretación de la Sagrada Escritura, desde Pedro, el primer papa, y los apóstoles hasta nuestros días. Dios los bendiga.